¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a leer este Salmos 92. El Salmos 92 dice: alabanzas por la bondad de Dios. ¿Cuántos sabemos que tenemos un Dios bondadoso? Tenemos un Dios bondadoso. Dice la palabra en el verso 1: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Y dice el verso 2: anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, dice. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. ¿Cuántos dicen amén? Bueno es alabar al Señor. Y vamos a entonar en esta hora cantos, vamos a entonar en esta hora salmos, vamos a entonar en esta hora adoración que glorifique el nombre del Señor. Dice la palabra: por la mañana anunciaremos su misericordia. Su palabra dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. ¿Cuántos dicen amén? Cada mañana el Señor muestra sus misericordias hacia nosotros, y su fidelidad dice cada noche. Porque cuando nosotros nos vamos y nos acostamos a dormir, podemos decir al Señor: Señor, gracias, porque hasta aquí tú nos has dado vida, nos sigues guardando, nos sigues manteniendo, ¿verdad? El Señor nos sigue guardando. Así que con esa alegría, sabiendo que tenemos un Dios misericordioso, tenemos un Dios fiel a nosotros, vamos a orar, vamos a preparar este tiempo para darle la gloria al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora de la mañana, Padre. Gracias, Señor, porque eres tú, Señor, el que nos convoca, eres tú, Señor, el que nos trae, eres tú, Señor, el que provoca, Señor, en nuestros corazones el deseo de congregarnos, Señor, el deseo de buscarnos, de buscarte, Señor. De mañana hoy te buscamos, Señor, y hoy en esta mañana queremos entonar cantos, queremos entonar salmos, himnos, Señor, que glorifiquen, que exalten, Señor, tu nombre, para que en la noche, Señor, nosotros salirnos a acostar, en la noche, Señor, nosotros salir a dormir, Señor, podamos ver una vez más tu fidelidad, Señor, hacia nosotros, tu fidelidad, Señor, hacia tu iglesia, tu fidelidad, Señor, hacia tus hijos, Padre. Te pedimos que seas tú hablando en esta hora, que seas tú tocando nuestros corazones, abriendo nuestra mente, nuestro entendimiento, para que podamos comprender tu palabra, Señor, para que podamos vivir conforme a ella y podamos conducirnos de esa manera. Bendecimos la vida de cada uno de mis hermanos que hoy vamos a participar en este servicio, en este culto. Señor, te rogamos por la vida de cada uno de ellos. Úsanos, Señor, en los talentos, en los dones que tú nos has dado, y que podamos exaltar a una sola voz tu nombre. Que todo lo que hagamos sea para glorificarte, que todo lo que hagamos sea para reconocerte a ti, Señor, y que en todo tiempo seas tú llevándote toda la gloria, toda la honra, el reconocimiento y el primer lugar, Padre. Bendigo, Señor, la vida de mis hermanas panderistas. Bendigo, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos en el ministerio de alabanza, Señor. Toca sus labios, Señor, y que puedan fluir de sus labios alabanzas que glorifiquen tu nombre, que exalten tu nombre, Padre, para que entonces desde este lugar, Señor, se levante un altar y que suba una ofrenda como un olor fragante. Así oramos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Vamos a darle un aplauso al Señor, iglesia. Amén, iglesia, no se canse de alabarle. Su palabra dice que todo lo que respira alaba a Jehová. ¿Cuántos estamos listos para alabarle, para glorificar su nombre en esta hora? Oh
creación te canta, tu creación proclama tu nombre. No
Esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo y resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo y resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios.
Glorificado seas en esta hora, Señor. Recibe la ofrenda de palmas de tu pueblo. Sí, Señor. A esto hemos venido, Señor, a proclamar tu grandeza. A esto hemos venido, Señor, para decirte y reconocerte solamente a ti, el único Dios, el único que puede hacer las obras, el único que se merece toda la gloria, toda la honra, Señor. Para eso hemos sido creados, para adorarte, para proclamar tu grandeza, para proclamar tu majestuosidad, para proclamar, Señor, las obras que tú has hecho en este lugar. Anunciar, Señor, con nuestros labios y con nuestras vidas las maravillas que tú has hecho en este lugar, Padre. Gracias te damos a ti. Toda la gloria, toda la honra y el reconocimiento es para ti, Señor, el único merecedor. Recibe esta ofrenda de palmas que hoy te damos, Señor, tus hijos, porque a esto hemos venido, a decirte: glorioso, majestuoso, grande, grande, grande eres tú, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias. ¿Cuántos podemos decir que Él ha sido grande en nuestras vidas? ¿Verdad? Tan solo el hecho de que nosotros estemos aquí podemos ver la grandeza de su gloria, la grandeza de su poder. Vamos a darle lugar a la palabra. Voy a pedirle en esta hora al anciano Alberto, quien nos trae la palabra, que pueda pasar aquí. Le voy a pedir a usted, iglesia, que podamos dirigir nuestras manos hacia el frente y podamos orar. Sean todos bienvenidos. Vamos a bendecir la vida del anciano Alberto. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, por tu palabra. Señor, te rogamos en esta hora que seas tú hablando, Señor, a través de la vida de tu siervo, Señor. Usa, Señor, sus labios, usa, Señor, su vida, lo que él ha estudiado, Señor, lo que él ha meditado. Señor, que ahora él pueda darlo a entender a tu iglesia, pero te ruego por tu Espíritu Santo que nos sea revelando esa palabra, que salga de los labios de tu siervo, Padre, para que podamos comprender a cabalidad el mensaje, podamos comprender a cabalidad, Señor, lo que tú quieres hablarnos a nosotros, y que salgamos de este lugar glorificando y exaltando tu nombre, Señor.
Bendigo la vida de tu siervo, Señor, y te doy gracias. Usa su vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, anciano. El Señor les bendiga, iglesia. Pueden sentarse. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de compartir su palabra. Y al tema le he puesto la grandeza de Dios. Y es que dice el libro de los Salmos, en el capítulo 19, versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. No sé si ya está por ahí multimedia. Gloria a Dios. Y sobre esta enseñanza quiero tocar 4 puntos. Y el primer punto es que Dios me ama sobre todas las cosas. Y es algo que tengo que entender. Es algo que debo de comprender a pesar de las circunstancias, a pesar de todas las adversidades que puedan haber en mi vida, a pesar de todos los problemas, a pesar de no entender qué está pasando. A veces pareciera que es todo lo contrario, o pareciera que Dios se ha olvidado de mí, pareciera que no le importo, pareciera muchas cosas, ¿verdad? Por la situación que estoy pasando. Pero Dios me ama sobre todas las cosas. Pero dice su palabra que sus pensamientos no son mis pensamientos, ¿verdad? Pero sí dice que pensamientos de bien y no de mal tiene para los que le aman. Entonces, el primer punto es ese. Tengo que aprender, y no solo aprender, sino entender. Me tiene que entrar aquí en mi cabecita, en mi alma, en mi vida, que yo pueda comprender que Dios me ama sobre todas las cosas, que no hay cosa más importante para Dios que yo. El siguiente punto que tengo que entender es que yo soy su hijo. Y si yo soy su hijo, Él es mi padre. Entonces, ahí hay una relación de padre e hijo. Hay una relación de familia. Hay una relación indestructible. ¿Sí, verdad? Yo puedo hacer 1000 cosas, o mi hijo puede hacer 1000 cosas, quizás desagradables, pero cuando él viene y pide perdón, se vuelve a restaurar esa confianza, esa relación que hay. Así pasa con nuestro Padre. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, y dice la Biblia que Dios es un Dios de familia. El tercer punto que tengo que entender también, y es uno de los puntos más importantes y que continuamente escuchamos, es que sin fe es imposible agradar a Dios. No importa lo que yo haga, no importa lo que deje de hacer, no importa lo que yo pueda aportar para la iglesia, pero si yo no tengo esa fe en Dios, que Él hará lo que ha prometido en mi vida, no le estoy agradando. Sin fe es otra cosa que debo de aprender. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y en el caminar del día a día con Cristo voy aprendiendo a tener fe, voy confiando y voy creciendo, me voy perfeccionando a medida de que voy conociendo al Señor. Y el punto número 4 es aprendiendo a escuchar su voz. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complicados, donde aparecen tantas cosas en internet, y escuchamos por aquí y escuchamos para allá, y medio mundo dice: es que Dios me dijo, es que Dios me dijo. Pero si Dios me dijo algo, debe de confirmármelo aquí en su palabra. Hay muchas voces y a veces nos confundimos. Y déjeme decirle, iglesia, que usted ha aprendido a escuchar la voz de Dios. Usted conoce la voz de Dios y dirá: ¿cómo? Porque déjeme decirle que si no hubiera escuchado la voz de Dios, no estuviera aquí, estuviera en otro lado. Pero está aquí porque escuchó la voz, porque supo diferenciar, porque pudieron decirle: no, es que aquí es, no, es que aquí. Pero el Señor le dijo: no, yo te quiero aquí. Y usted escuchó la voz de Dios. Esos son los 4 puntos que quiero tocar en esta hora.
Y vemos en el capítulo 19, repitiendo versículo 1, a veces doy la cita en una versión y a veces en otra, así que ahí les pido que me tengan un poquito de paciencia. Multimedia, capítulo 19, versículo 1 dice: los cielos cuentan, Salmos 19:1, los cielos cuentan la obra de Dios. Y los cielos, alguien, a ver, les digo que me hago un poquito bola. Los cielos proclaman la gloria de Dios, dice versión NTV, y el firmamento despliega la destreza de sus manos, ¿sí? Los cielos, lo que vemos, cuenta la gloria de Dios, la majestad de Dios. Y el firmamento, lo que hay más allá, donde están los planetas, donde están las galaxias, habla de su grandeza, de su poder. El firmamento, lo que Dios ha hecho. A veces, hermanos, creemos que el hombre es algo. A veces creemos que por nuestros logros, que por nuestros estudios, que por nuestra economía, que por lo que yo tengo, por lo que yo sé, por lo que yo he aprendido, a veces creo que soy algo. Pero ¿sabe qué somos, hermano? Un puñado de polvo. Ese es el hombre. ¿Qué es el hombre para que tengas memoria de él? Y el Hijo del Hombre para que le visites. Un poco de polvo, eso somos. Al final, después de 70, 80, 90 o 100 años, se terminó todo. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con mi alma? ¿Sí? Creemos que somos algo delante de Dios. Pero qué hermoso, iglesia, que hemos aprendido que nosotros somos lo que somos por Cristo Jesús. Por ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, soy lo que soy. ¿Sí? Cuando llegamos o llega alguien a pedir trabajo, siempre saca sus cartas, siempre lo entrevistan en recursos humanos, o ahora ya mandan sus emails por sus correos electrónicos y mandan todo eso. Y ahí mandan y dicen lo que soy, lo que son. Y algunos dicen, no, pues yo soy un chef y sé preparar comida oriental, comida coreana, que no cualquiera sabe. Y puede decir otro, no, pues es que yo soy un licenciado en negocios internacionales y hablo idiomas. Gloria a Dios, mi hijo. Gloria a Dios. Y habla idiomas, ¿ah? Y qué bueno. Y hay gente que dice, no, pues es que yo soy un neurocirujano y hay muy pocos médicos aquí en México con la especialidad que yo tengo, ¿verdad? O hay gente que dice, no, pues es que yo soy un cardiólogo y hay pocos tan eminentes como soy yo, con mi conocimiento, con mi experiencia. Y se presentan y presentan lo que son y presentan su experiencia y presentan sus conocimientos, queriendo lograr ese objetivo que es conseguir ese trabajo o esa posición, mostrando lo que son, lo que han aprendido, lo que tienen con su experiencia. Pero también Dios, hermanos, también Dios se presenta. Y dice el capítulo 1, versículo 1 del libro de Génesis, se presenta el Señor como el creador de los cielos y la tierra. Y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él es el creador. Él creó lo que hay de lo que no había. Y dice en el principio, y tenemos que entender que Dios no tiene principio ni tiene fin. Entonces, ¿de qué principio habla la Biblia? Habla del principio de la existencia de la creación. ¿Me explico? Habla del principio de cuando creó los planetas, de cuando creó el tiempo para nosotros y de cuando nos creó, de ese tiempo. Él es el creador de todo lo que existe, sean planetas, sean estrellas, sean animales, todo lo creó por Él y para Él. Y así dice su palabra. Génesis 1:1. Él es el creador.
A veces el hombre piensa y cuestiona a Dios y dice, no, pues es que yo creo que el universo fue creado por la teoría del Big Bang y porque hace 150 millones de años hubo una explosión, o 200 millones o 100 millones. Y la gente lo cree y lo estudia y sacan doctorados en esas materias, en esas ciencias. Y están seguros y están convencidos, pero son argumentos, hipótesis. Porque ¿quién me puede comprobar que hace 200 millones pasó algo? A mí me es más fácil creer, a nosotros nos es más fácil creer que Dios por medio de su palabra creó los cielos y la tierra. Y dice el libro de los Salmos que los cielos fueron hechos con entendimiento. Porque si hubiera sido una explosión, pues no hubiera quedado el orden que está. Porque los planetas no andan chocando. Yo no sé mucho de estas cosas. Pero lo que sí sé es que el universo tiene un orden, tiene leyes. El hombre puede ir de aquí a un año de distancia en una nave espacial, si la tiene, y puede regresar sin perderse. ¿Qué me dice eso, hermanos? Que hay un orden en el cielo. Así que es como una carretera, que hay que estudiar para eso. Sí, que hay que tener los recursos, pero el cielo está hecho con sabiduría y con entendimiento. No fue creado así al golpe. Los planetas no andan chocando. La Tierra tiene sus leyes. ¿Sí? Hay científicos que han descubierto leyes, pero Dios creó esas leyes. Hay especialistas y médicos que operan el cerebro, que no cualquiera lo hace, pero Dios creó el cerebro. Hay quienes operan el corazón y cambian y ponen válvulas y hacen 1000 cosas, pero Dios creó el corazón. Cada célula de mi cuerpo, este cuerpo tan perfecto que al principio Dios creó y lo hizo perfecto. Sus tejidos, todo absolutamente fue hecho con perfección. Yo no puedo creer que salió del agua o vino de un animal o qué sé yo, de la evolución. No, yo creo que Dios nos creó con sus manos y por eso el hombre choca. Dios creó al universo por medio de su palabra y dijo, sean los cielos, y fueron los cielos, y yo lo creo. Y sean las estrellas, y fueron las estrellas, y está en un orden todo, que los mismos hombres de la antigüedad, cuando iban de un lugar a otro en mar, se guiaban por las estrellas. Yo creo que Dios hizo eso. Yo creo que Dios en su perfección creó todo para enseñarle al hombre su grandeza, pero el hombre siempre choca y pelea y no puede entender eso. Cree que es algo, pero es un montón de polvo. Pero Dios me amó y me ama. Y tuvo ese amor, esa pasión, ese deseo de estar tan cerca del hombre, hermanos, que lo creó con sus manos. Dios hubiera podido haber dicho, hombre, y que apareciera un hombre, pero no lo hizo. Él creó y agarró un poco de polvo y con sus manos, esas manos hermosas, santas, que un día fueron clavadas con clavos en la cruz del Calvario, esas manos lo formaron. Y no le dijo tampoco, bueno, ya estás formado, ahora levántate. No, sopló aliento, de su aliento, le dio vida, de su vida, sopló y el hombre se levantó. Y el hombre no puede eso porque el hombre intenta razonar y entender, pero el hombre no tiene la capacidad de entender todo eso, pero nosotros por fe lo creemos. Creemos que somos creación de Dios. Y ahora no solo creación de Dios, sino somos hijos de Dios. Pero vemos más adelante, hermanos, que el hombre en su rebeldía y precisamente lo que Dios le dijo que no hiciera, fue lo que hizo. Vemos que pecó, vemos que falló y fue separado de la presencia de Dios. Lo sacaron del huerto del Edén
Ahí vamos a ver en Génesis, ¿qué era? Génesis 3, del 22 al 24. ¿Estamos ahí, multimedia? Ahí estamos. Y ahí vemos, hermanos, cómo el hombre fue por su rebeldía separado de Dios. Y yo creo que el Señor se encendió en ira cuando el hombre desobedeció y maldijo la tierra y maldijo a la serpiente. Pero dice la Biblia que su ira dilata un momento, pero su misericordia es para siempre. Y yo creo que ahí, a pesar de todo eso que pasó, ese momento en el corazón de Dios ardía por estar al lado de ese hombre, de esa mujer, de su creación. Él quería estar ahí porque para eso lo creó, para tener convivencia. Él llegaba, vemos en Génesis, y hablaba con Adán y hablaba con Eva, y ellos llegaban y se presentaban y platicaban, pero por su pecado, por su desobediencia fueron separados. Pero ardía ese deseo en el corazón de Dios, pero no había manera, hermanos. No había manera de volver a restaurar esa relación porque Dios es santo, santo, santo. Y el hombre estaba en pecado, y el hombre estaba en rebeldía. Y las consecuencias fueron esas. El día que pecares morirás, y ese día el hombre empezó a morir. Y ese día espiritualmente murió porque fue separado de la presencia de Dios. Pero repito, Dios estaba inquieto en su corazón y ahí les prometió que habría un redentor. Y vemos ahí en Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está el boleto, permítanme usar esta expresión, ahí está el boleto de entrada al reino de los cielos, ahí está el boleto a la restauración. Dice, porque de tal manera amó Dios, o sea, ese amor tan grande, ese amor que no se puede comprender, ese amor que no se puede entender humanamente, no se puede razonar. Y yo le digo a ustedes, hermanos, a ver, ¿quién de ustedes, el Padre, tiene un hijo, a Jesús? ¿Quién de nosotros como padres que tenemos varios hijos seríamos capaz de dar nuestro hijo por el hijo de alguien más? ¿Quién sería capaz de dar su hijo por un borracho? ¿Quién sería capaz de dar su hijo por un drogadicto? ¿Quién sería capaz de dar su hijo por un asaltante? ¿Quién sería capaz de dar su hijo por un violador? ¿Quién sería capaz? ¿Seríamos capaces nosotros, hermano? Pero Dios, en su grande amor, lo hizo y mandó a Jesús a la cruz a morir por usted y por mí. De tal manera, ese amor tan grande e inexplicable, que no se puede entender, que no se puede comprender humanamente. Dios le hizo y dijo, aquí está mi hijo, aquí está esa sangre preciosa derramada, ahora pueden venir a mí, para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que quiere venir, venga a mí. Pero el hombre siempre sigue cuestionando. Pero el amor de Dios está ahí, inagotable. Sigue una y otra vez esperándonos. Ahí, ese amor tan grande, ese amor inmerecido, ese amor que sigue vigente, esa cruz que sigue vigente todavía. Ahí está. El punto número 2 dice, Él es mi Padre. Dios es mi Padre. Y si es mi Padre, yo soy su hijo, ¿verdad? Y si yo soy su hijo, hay una relación. Dice Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 10 al 13. No sé si está ahí arriba.
Voy a leerlo aquí. Encontramos, dice, vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio del nacimiento que proviene de Dios. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Hemos visto la gloria, su gloria del único Hijo del Padre. Ahí está, mi hermano. Yo soy su hijo. A lo suyo vino, a Israel, a su pueblo, pero ellos lo cuestionaron y empezaron y checaron y vieron y dijeron, no, esto no va. Esto no es para mí. Pero a los que le recibieron, a nosotros, hermanos, nos dio el derecho de ser hijos de Dios. Usted es hijo de Dios, hermana. Usted es hija de Dios, usted es hijo de Dios, pueblo. Y dice su palabra que no es de voluntad y no lo merecía y no lo planeé yo, lo planeó Él. Aún desde antes de la fundación del mundo, dice el apóstol Pedro que el Cordero ya estaba preparado para ir a la cruz por mí y por usted. Él me adoptó. Él me llamó. Él vino a la cruz a morir por mí. Ahora eso me da derecho a ser su padre, a ser su hijo. Y si soy su hijo y Él es mi padre, yo puedo acercarme con confianza, como un hijo se acerca con su padre. Quizás muchas veces el hijo ha cometido errores y hacen cosas que no deben de hacer y uno se enoja y se molesta, pero al final el amor cubre multitud de pecados y al final uno los perdona y al final esa relación se vuelve a restablecer y puedo abrazar a mi hijo, a mi hija. Así es con Dios, hermano, y aún mayor su amor, porque a veces el amor de uno está limitado, pero el amor de Dios es ilimitado. Una y otra vez llegamos y ahí está Él. En 2 de Corintios también me dice, hermano, 2 de Corintios 6, del 16 al 18. Segunda de Corintios 6, del 16 al 18, dice: ¿y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y de los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de entre los incrédulos, apártense de ellos, dice el Señor. No toquen cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes y seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermanos, Dios es celoso. Es otra cosa que tenemos que entender y recordar, que nosotros no tenemos ninguna participación con el mundo. Y no estoy diciendo que no estamos en el mundo, porque estamos en el mundo, pero tenemos que cuidarnos de las cosas del mundo. Dios es santo y sin santidad nadie verá al Señor. Otra cosa que desea el corazón de Dios, como un padre desea a su hijo, en 3 de Juan 2 dice: amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El deseo del corazón, hermano, es que seamos prosperados, pero a veces nosotros pensamos, a veces nosotros escuchamos la palabra prosperidad e inmediatamente la relacionamos con dinero, ¿verdad? El que tiene dinero, el que tiene su cuentita en el banco, sus buenas casas, está prosperado. Pero a veces esa no es la prosperidad de Dios. Yo no entendía y cada que recuerdo este pasaje o lo leo, me acuerdo de un hermano cuando estaba compartiendo
lo habló. Nos encontramos ahí en el capítulo 37, si no estoy equivocado, de Génesis, en la historia de José. Cuando José fue vendido por sus hermanos y fue llevado a Egipto. Pero dice la palabra de Dios que José era un varón próspero. Y había sido prosperado. Y yo decía, Señor, no entiendo esto. O sea, aquí algo está mal. Y yo estaba mal. Porque no entendía. ¿Cómo que José es un varón próspero y bendecido? Esa parte no la entendía yo. Dice que donde quiera que estaba sus amos eran prosperados. Eso sí lo entendía porque lo decía. Pero yo no entendía cómo José era un varón próspero si él no era dueño de su tiempo. Él era un esclavo. Él no podía decir, mañana es domingo y me levanto a las 12. Mañana es lunes y no pasa nada, no me levanto. Él lo metieron a la cárcel y dice la Biblia que era prosperado. Pero él no era dueño de él. Entonces, ¿cómo es que José era prosperado? Más adelante leí y entendí que era prosperado porque Dios iba prosperando su camino. Dios tiene un plan, ¿sí? Dios tiene un plan que usted comienza aquí y va a terminar aquí. Y usted va en ese plan pasando todas las situaciones, complicaciones, dificultades, altas, bajas, altas. Va llegando, usted está siendo prosperado. Cuando llega al punto donde Dios quiere tenerlo, entonces las cosas cambian. Cuando llegó José al punto que lo llamaron ante el rey, Dios lo hizo padre de Faraón, dice la Escritura. Y ahí cambió su vida para José. Hermanos, tenemos que entender que la prosperidad en nuestras vidas no siempre va a ser dinero. Gloria a Dios por los que tienen, que Dios les dé más y que nos compartan algo también, ¿verdad? No siempre se trata en economía, sino que mis planes o los planes de Dios sobre mi vida vayan creciendo, vaya siendo prosperado. No importan las dificultades, las situaciones, Dios va prosperando, voy creciendo hasta que llego donde Dios quiere que llegue. Dice Efesios 2, capítulo del 11 al 19, dice: no olviden que ustedes los gentiles antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios, sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a los judíos y a los gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de la hostilidad que nos separaba. Ahora, hermanos, tenemos derecho a las promesas del pueblo de Israel. Aquí tenemos nosotros promesas y hay más de 3,000 promesas, pero no las conocemos a veces porque no leemos la palabra de Dios. A veces agarramos la Biblia como para dormir. No sé si les ha pasado o me pasó alguna vez a mí, me pasa. Agarra usted la Biblia y lee, está viendo la televisión y pasa 5 horas. Pero nada más agarra la Biblia y al 5.º versículo ya sus ojitos ya. Hermanos, leamos la Biblia. Ahí están las promesas. Ahí están las promesas de Dios. Ahí está el deseo del corazón de Dios. Lo que Dios quiere para mí. Los planes y propósitos para mí. Decimos, Señor, háblame. Lee la Biblia y ahí vas a encontrar lo que quiero de ti. Y el tercer punto, mis hermanos, es un punto que muchas veces hemos visto. Y dice el libro de los Hebreos, en capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe
es imposible agradar a Dios. Ese es un requisito indispensable y yo creo que uno de los más importantes, ¿verdad? Sin fe yo no puedo agradar a Dios. No importa lo que haga, no importa lo que deje de hacer, si yo no le creo, si yo no tengo confianza en Dios, si yo no espero en Él y hago lo que tengo que hacer, si no le voy a agradar, hermanos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y es que a veces, hermanos, creemos que Dios nos da algo porque nos lo merecemos, pero no nos merecemos nada. Es fácil tener fe cuando un hermano tiene un problema, está pasando una situación y nos dicen, ¿saben qué, hermanos? Vamos a unirnos, vamos a orar, vamos a ayunar, porque el hermano fulano tiene cáncer y vamos a orar para que Dios lo sane. Y oramos y ayunamos y tiempo después escuchamos que Dios lo sanó de cáncer y nos gozamos. Y nos dicen, vamos a orar por la hermana porque está pasando una situación difícil, porque le acaban de quitar su casa, porque tiene 1000 problemas, no tiene los recursos y es lo único que tiene, y vamos a orar y vamos a interceder para que no le quite ese abogado su casa, y oramos y ayunamos y después escuchamos que le devolvieron su casa. Y decimos, gloria a Dios. Y escuchamos, hermanos, pero cuando se trata de nosotros, cuando se trata de mí, hermanos, yo quiero que oremos porque mi economía está mal, porque mi trabajo no se puede, porque mi hijo, porque mi esposo es un borracho, por los 1000 problemas que hay, a veces no creemos. Sí creemos que Dios puede hacer algo allá al lado con el hermano, hermanos, pero también lo puede hacer conmigo, soy su hijo. Pero tengo que creerle, tengo que esperar en Él. Es que, hermano, usted no conoce a mi hijo, anda metido en las drogas. Yo no lo conozco a Él, pero conozco a Dios, que es todopoderoso. Es que yo no conozco, es que, hermanos, usted no conoce a mi esposo, es un borracho, es un problema, pleitista y ya no lo soporto. Yo no lo conozco, pero sí conozco a Dios que cambia. A mí me cambió, me transformó y yo sé que a Él lo puede cambiar y lo puede transformar. Denle un aplauso al Señor. Él sigue cambiando, sigue transformando vidas, pero tengo que creerle, tengo que esperar en su tiempo, en su momento. Muchas veces Dios nos alcanzó cuando teníamos 20, 30, 40, 50 años. Y cuando llegamos a Cristo queremos que Dios cambie a mis hijos en 3 meses, cambie a mi esposo en 1 mes, me cambie en 15 días. Y Dios me esperó 40 años y Dios me esperó 50 años. Pero yo ya quiero las cosas rápidas, ¿no? Y como estamos viviendo una vida tan rápida. Vamos al Salmo, un salmo que me gusta, Salmo 25. Dice la Biblia, dice el Salmo 25 acá, dice, es para usted, iglesia. Oh Señor, te entrego mi vida, confío en ti, mi Dios. No me permitas que me avergüences ni dejes que mis enemigos me regodeen en mi derrota. Nadie que confíe en ti será jamás avergonzado, pero la deshonra les llega a los que tratan de engañar a otros. Muéstrame la senda correcta, oh Señor. Señálame el camino que debo seguir. Guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza. Recuerda, oh Señor, tu compasión y tu amor inagotable que has mostrado desde hace siglos. No te acuerdes de los pecados de la rebeldía de mi juventud. Acuérdate de mí a la luz de tu amor inagotable, porque tú eres misericordioso, Señor. El Señor es bueno y hace lo correcto. Les muestra el buen camino a los que andan descarriados. Guía a los humildes para que hagan lo correcto. Les enseña su camino. El Señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen en su pacto y cumplen sus exigencias. Pero el honor de tu nombre, oh Señor, por el honor de tu nombre, oh Señor, perdona mis pecados que son muchos.
¿Quiénes son los que temen al Señor? Él les mostrará el sendero que deben elegir. Vivirán en prosperidad y sus hijos heredarán la tierra. El Señor es amigo de los que le temen, a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre puestos en el Señor, porque Él me rescata de las trampas de mis enemigos. Vuélvete a mí, ten misericordia de mí, porque estoy solo y profundamente angustiado. Mis problemas van de mal en peor, oh, líbrame de todos ellos. Siente mi dolor, considera mis dificultades y perdona todos mis pecados. Mira cuántos enemigos tengo y de qué manera despiadada me odian. Protégeme, rescata mi vida de sus manos, no permitas que me avergüencen, pues yo en ti me refugio. Que la integridad y la honestidad me protejan, porque en ti pongo mi esperanza. Oh Dios, rescata a Israel de todos sus problemas. Hermanos, confiar en el Señor, leer la palabra. El rey David pasaba esta situación, esta complicación, pero acudía al Señor y decía: tú eres mi roca, tú eres mi castillo, tú eres mi fortaleza, en ti me renuevo. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando tenemos problemas? A veces dejamos a lo último al Señor. Cuando ya no hubo manera de resolver el problema, vamos al Señor, pero las prioridades deben de ser al contrario. Lo primero que tengo que hacer, hermano, es doblar mis rodillas y clamar al Señor y esperar en el Señor y hacer lo que tengo que hacer. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, a veces pensamos que hemos vivido grandes problemas y grandes situaciones, pero cuando leemos el libro de Job, se nos hace así como tan fácil, ¿verdad? Pero Job, engusanado, lleno de costras, criticado por sus amigos, cuestionados, abandonados por todos. Ya la esposa le dijo: mira, ya ¿por qué no maldices a tu Dios y muérete para que se acabe? Una situación que ni los perros se le acercaban al pobre Job. ¿Y qué dijo? Aunque él me matare, en él esperaré. Sí, que no haya nada que mueva mi confianza. El apóstol Pablo estaba en la cárcel, hermanos, escribiendo estas cartas, las cartas paulinas, la mayoría de las cartas, allí en la cárcel, encerrado. Pero él tuvo un encuentro con Jesucristo y él dijo: yo sé a quién he creído. Él tenía su confianza y dice: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Pero a veces desviamos la mirada, hermanos. A veces nos enfocamos en el problema, a veces nos enfocamos en las dificultades y nos olvidamos del Todopoderoso, que es mi Padre, que es mi Dios, que es mi Rey. Dice la Biblia que Dios no nos da prueba más difícil, más grande que podamos soportar. Y también dice que junto con la prueba da la salida. Pero a veces vemos tanto el problema, vemos tan grande el problema, vemos la dificultad, vemos y no se resuelve y la puerta está ahí. Y en lugar de ver la puerta y salir, seguimos viendo el problema. ¿Se recuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro: ven? Cuando Pedro le dijo: si eres tú, manda, ven. Pedro empezó a caminar en el agua. Iba caminando, pero de ahí llegó su razonamiento humano y dijo: es que yo no puedo caminar en medio de una tormenta en el agua. Es que es absurdo, es que es ilógico, visto desde un punto de vista humano. Así es. Pero caminó y luego se hundió. Y a veces nos hundimos en los problemas, hermanos, porque desviamos la mirada, porque en lugar de confiar en el Señor, en lugar de ver su palabra, en lugar de seguir, miramos el problema y nos hundimos y decimos: no, humanamente esto no es posible. Y es cierto, hermanos, cuando humanamente no sea posible algo para nosotros, es cuando ahí entra Dios. Pero a veces agarramos tanto el problema, hermanos, que no lo queremos soltar. La lucha, los problemas. Y el Señor me dice: espérame, voy a ayudarte. Y no, es que son mis problemas, hermano. Es que usted no conoce mis problemas. Es que usted no sabe lo que estoy pasando y los agarra y está así. Suelte sus problemas, hermano. Déselo al Señor.
los agarramos, los hacemos tan nuestros y decimos, no, es que mi hijo no se va a componer, no, es que mi esposa no se va a componer, no, es que mi esposo no se va a componer, no, es que esta deuda que tengo es impagable. No le damos la oportunidad a Dios de que Él obre de una manera poderosa en su tiempo, en su momento. Tenemos, iglesia, que aprender a confiar y a esperar en Él, porque Él tiene su tiempo para llegar a mí y resolver lo que tengo. Él tiene su momento. Pero si yo no sé esperar, me voy a desesperar y voy a empeorar mi situación. En el capítulo 10 de Primera de Samuel, versículo 8, vemos cómo el profeta le dice al rey Saúl, vete para allá y me vas a esperar, llego dentro de 7 días y prepárate porque vas a pelear, iban a pelear contra los filisteos y se va Saúl con su gente y allá están preparados, ya venían los filisteos empezaban a rodearles y se habían cumplido los 7 días y Saúl no veía que llegara el profeta y la gente empezó a irse, sus soldados empezaron a ir, estaban temerosos, tenían miedo, se empezaron a desesperar. ¿Y qué hizo Saúl? Agarró y pidió e hizo sacrificio y en ese momento llegó el profeta y le dijo, locamente has hecho. Los reyes no podían ofrecer sacrificios. Ese no era trabajo de ellos. ¿Qué hiciste? Desobedeciste a Dios y perdió desde ese momento su reino. Más adelante se lo quitaron, pero en ese momento cayó de la gracia de Dios, hermanos. Se desesperó, vio los problemas, quiso tomarlo y arreglarlo y hacerlo a su manera. Y a veces así pasa, queremos resolver nuestros problemas a nuestra manera y nos desesperamos. Pero hermanos, Dios llega a tiempo, Dios no llega tarde. Llegó justamente a su vida en el momento preciso. Llegó a mi vida en el momento preciso. Porque quizás si se hubiera tardado un día más, a lo mejor me hubiera yo muerto y quién sabe a dónde hubiera ido a parar. Pero llegó en el momento justo. Así que aunque parezca que todo se está hundiendo, que todo está en contra mía, en Él confiaré, en Él esperaré, Él llegará, Él cumplirá. No es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dile un aplauso al Señor. Él cumplirá. Tenemos que aprender a esperar, a confiar. Él lo hará. Y el último punto, aprender a escuchar su voz. ¿Sí? Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Hay muchas voces, hermano. Está la voz del mundo, está la voz de mi esposa, está mi voz, la voz de mis hijos, la voz del diablo, la voz de Dios. Hay muchas voces que nos rodean en este mundo ya tan agitado. Y tenemos que aprender a identificar la voz de Dios. Hay muchas voces parecidas. Y hace rato le comentaba a los hermanos en el servicio de hace rato, de la mañana, que una ocasión le hablé a mi esposa yo, platicando con ella cuando trabajaba en ADO, no recuerdo de qué parte, de qué ciudad le hablé, y yo le hablé y me contestó y ella tiene una manera muy particular de contestarme, o tenía, y hola, y empecé a decirle, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y hacer cariñosito así con mi esposa. Y de repente como pues se me prende el foco. ¿Quién habla? ¿Y quién habla? Y se empiezan a reír y era mi hija Inés. No sé si se acuerda. Era mi hija y se empezó a reír y yo la regañé. Ya tiene años.
se parecen las voces y a veces, hermanos, hay voces parecidas. Dice la Biblia que aún Satanás se viste como ángel de luz. Entonces, debo de tener mucho cuidado de aprender a escuchar la voz de Dios. Y yo sé, iglesia, que usted es una iglesia madura y que sabe y conoce la voz de Dios, porque si no conociera la voz de Dios, no estuviéramos acá. Se lo dije hace rato y se lo repito. Escuchamos la voz de Dios. A veces queremos oír la voz de que algo nos hable, ¿verdad? Hija, vete para allá. No, hermano, hay algo que inquieta nuestro corazón. Hay algo que nos mueve. Cuando yo estoy en un lugar que no debo de estar, mi alma, mi espíritu está inquieto, no estoy en paz, estoy intranquilo, sé que no debo de estar, pero ahí estoy, me siento comprometido, me han comprometido. Pero la voz de Dios me está hablando, me está inquietando y me dice, tú no eres de aquí. Y a veces así siguen, los tienen, los presionan. Cuando es la voz de Dios, hay paz y tranquilidad en mi corazón. Hace tiempo pasamos un tiempito, una situación que todos conocemos. Y yo no me sentía en paz y hablé con algunos hermanos. Ya después, igual, hermanos, no nos sentíamos en paz. ¿Por qué? Porque no estábamos en casa. Ahora estamos en casa. Puede uno entender la voz de Dios. Y no hay cosa más fea, hermanos. Hermano, amigo que me escucha usted. No hay cosa más fea que estar en un lugar que uno no quiere estar. No hay cosa más fea estar comiendo algo que uno no quiere comer. No hay cosa más fea que estar comprometido cuando no ha hecho uno ese compromiso, sino cuando lo han comprometido a uno. ¿Me explico? Es feo. Entonces sí conocemos la voz de Dios, pero tenemos que tener mucho cuidado. Dios habla y sigue hablando y seguirá hablando, pero tengo que tener cuidado. El diablo se viste como ángel de luz. ¿Cómo se aprende a conocer esa voz? En convivencia, cuando hay convivencia, cuando hay relación. Entre más conozco yo a esa persona, más rápidamente identifico su voz y más rápidamente conozco lo que le gusta y lo que no le gusta. A manera que yo me meto en su palabra, a manera que yo leo, a manera que yo investigo, que yo agarro mi lapicero, que veo y por aquí y por allá y me meto a la concordancia y busco en la palabra y le pido a Dios que me enseñe, empiezo a conocer su voz y a conocer lo que quiere para mí. Nunca vamos a aprender a conocer a Dios del todo hasta que estemos allá, cuando seamos glorificados. Entonces veremos a Dios tal cual es. Pero mientras no, y quiero tomarlo como un ejemplo, por ejemplo, los novios sí, bien bonito, ¿verdad? Los dos muchachitos llevan novio a la novia a su casa, o van al cine y casi la carga, y casi aquí, y por allá, y puras sonrisitas, y hay cosas que el novio no conoce de la novia, y las conoce hasta después que se casaron, ¿ya? Y dice la novia, caray, esto no te lo conocía. ¿Sí? Y hay cosas que el novio no conoce de la novia, ¿no? Cuando llegan de correr y se quitan los tenis. Álvaro, esto no te lo conocía, dice. No, pues cuando llegaba con la novia bien perfumada y amarraba las agujetas bien duras, güey. Hay cosas que no conocemos, ¿verdad, hermano? Pero conforme empezamos a convivir y a convivir, empezamos a conocer qué le gusta, qué no le gusta. Así es la palabra de Dios, hermano. Tenemos que meternos, estudiar y tener mucho cuidado. Y cuidado con esos dichos. ¿Han escuchado ese dicho que dice, es mejor la unidad que tener la razón? Si tu esposa, si tu amigo te dice, hoy es sábado, sí, hoy es sábado, para que no peleemos. Si le manda Rosario y dice, no, es que es así, sí, mi amor, es así, está bueno. Para que no peleemos, ¿verdad?
Eva le dio del fruto a Adán. Y por no cuestionar y por no decirle que no, lo comió. Está bien, es mejor la unidad que tener la razón. Pecaron los dos y hasta ahorita están las consecuencias. Así que cuidado, hermanos, con esos dichos. Dice mejor, los dichos de tu boca son más dulces a mi paladar. Pero estos dichos, no dichos del hombre. Tenemos que tener cuidado, hermanos, a discernir la voz de Dios. No puede dar el Señor a mí, no me puede dar un sueño, no me puede dar una instrucción, no me puede dar un mensaje que vaya en contra de su palabra. No se puede, hermano. Dios no es un Dios que se contradice, Dios es un Dios de orden. Y si a mí me da algo, yo lo primero que tengo que hacer es orar. Y después pasarlo por el filtro de la palabra. Y si va en contra, ni para qué seguir. Pero si yo me emociono y porque a mis intereses le convienen, pues le sigo. Pero no. Yo tengo una autoridad. Nuestra autoridad aquí del anciano One y un servidor es el pastor y apóstol Max, es nuestra autoridad. ¿Ah? Entonces nosotros algunas cosas tomamos la decisión porque nos la ha dado esa autoridad de tomar algunas decisiones, pero hay cosas que se las comentamos. Que lo que hacemos casi todo se lo comentamos. Es nuestra autoridad. Yo tengo que honrar mi autoridad de los que están encima de mí para los que están abajo igual sea lo mismo. Es una cadenita, ¿verdad? Yo no puedo tomar decisiones, porque si yo tomo una decisión que yo creo que está bien, pero no está bien y sigo mis intereses, estoy saliéndome del orden de Dios. Tengo que aprender a escuchar la voz de Dios, a diferenciar la voz de Dios. Y si hay algo que inquieta mi corazón, que no es de Dios, voy como autoridad y le comento. Yo no puedo tomar la decisión y decirle, iglesia, pues fíjese que el Señor me habló y me dio un sueño y me dijo, vamos a hacer esto y esto. ¿Amén? No, hermano. Porque esos sueños se convierten en pesadillas para las ovejas del Señor después. Dios no va en contra de su palabra. Dios es un Dios de orden. Dios honra a las autoridades que Él puso. ¿Verdad? Dice segunda de Corintios 11:14. Segunda de Corintios 11:14. La Biblia es muy clara, hermanos. ¿Sí? Muy clara, Dios no se contradice, dice la Biblia 11:14. Pero no me sorprende para nada que aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es de sorprenderse que los que sirven también se disfracen de siervos de la justicia. Al final recibirán el castigo que a sus acciones perversas merecen. Tenemos que aprender, hermano. La Biblia habla de falsos pastores, falsos maestros, falsa fe, falsos hermanos. Nos habla de muchas falsedades. Entonces tenemos que ir con mucho cuidado. Vamos a Gálatas 1:8. Gálatas 1:8. Dice, si a alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente a la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Creo que la palabra es muy clara, ¿va? No podemos tener, hermanos, sueños diferentes a los sueños de Dios. Mis sueños, mis metas, mis ilusiones
lo que Dios ha hablado a mi corazón, lo que yo tengo, debe estar conforme a su palabra. No puedo salirme de ahí. Ahí mismo en el libro de los Efesios, ya estoy terminando, en el capítulo 4, versículo 11 dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos la unidad, tal unidad que nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Dice versículo 14: entonces ya no seremos inmaduros como niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Tenemos que estar firmes, hermanos, firmes. Vamos a 2 de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 2:1. Segunda de Pedro 2:1 dice: en Israel, ponga atención, hermano, ponga atención, iglesia. En Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros. ¿Dónde dice? Entre ustedes. ¿Sí? Habrá falsos maestros. Entonces tenemos que tener cuidado. No dice hablar falsos maestros en la iglesia de allá, en la de acá, entre ustedes. Por eso tenemos que estar apercibidos, preparados. Vámonos al 1:19. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben de prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille. Tenemos que estar preparados, leer la palabra de Dios, hermanos. A veces llegamos a la iglesia y llevamos nuestra Biblia y a veces ya ni la Biblia, el teléfono, y lo leemos. Bueno, gloria a Dios, escuchamos la palabra y nos vamos y llegamos y guardamos la Biblia. Y nos acordamos hasta el próximo servicio. Tenemos que llenarnos, tenemos que estar preparados, iglesia. El diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar. Y para terminar, en el mismo capítulo de Pedro 2:15, dice: primera de Pedro 2:15, dice: se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Tenemos que tener cuidado, hermanos, de permanecer en la sana doctrina. Tenemos que entender que el diablo no está jugando. El diablo viene a robar, a matar y a destruir. Dice la Biblia: pero yo he tenido a que tengan vida y vida en abundancia. Y aquí está la vida del Señor. Aquí está la abundancia del Señor. Entender y comprender los planes de Dios, aunque a veces vayan en contra de mis pensamientos, ¿verdad? Quizás aquí va a haber algo que va en contra de lo que yo estoy viendo. Aquí dicen una cosa, pero en mi casa está pasando otra cosa. No importa, yo confiaré. Sé que Él cumplirá sus promesas. Sé que Él hará lo que ha prometido. Y yo esperaré. Y como dijo Job: aunque Él me matare, en Él esperaré. Voy a pedirle al hermano
a la hermana del Ministerio de Alabanza, si nos puede apoyar, por favor. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Tenemos que estar preparados, ¿sí? Y repasando los 4 puntos. 1, tenemos que entender que Dios me ama sobre todas las cosas. Repita conmigo: Dios me ama sobre todas las cosas. No se le olvide, iglesia. 2, que yo soy su hijo. Él es mi padre. ¿Qué no hace un padre por un hijo? 3, tengo que entender que sin fe no voy a agradar a Dios. Tengo que esperar, tengo que confiar. Él prometió no darme una prueba más grande que la que puedo soportar. Entonces tengo que esperar, tengo que enfocarme y buscar la puerta. En lugar de ver los problemas, buscar la puerta. Señor, ¿cuál es la salida? ¿Dónde está? Pero no buscamos la puerta, no buscamos la salida, buscamos y seguimos viendo los problemas. Y ahí seguirán. Y la puerta ahí está abierta. Y la otra, tenemos que estar preparados, como los hermanos de Berea, capítulo 16, libro de los Hechos. Dice que cuando Pablo les predicaba, ellos iban a las escrituras y checaban si era cierto, ¿sí? Para que, como dijo por ahí un pastor, no nos chamaqueen. Tenemos que estar preparados. No, es que el hermano dijo y... No, a ver qué dice la Biblia. Sí, así es. No, aquí dice que no es así. Pues voy a preguntar, ¿verdad? Voy a ver qué pasa. Pero si yo sé que no es así, hermanos, Dios no nos va a dar prueba mayor a la que podamos soportar. Dios no me va a pedir nada que yo no tenga. Me pide mi corazón porque Él me lo dio, pero no me va a pedir cosas que yo no le puedo dar. Y para entender esto tenemos que entender a Dios, tenemos que llenarnos de su palabra. Señor, porque podemos fallarte nosotros, Señor, pero dice tu palabra que tú permaneces fiel. Tú permaneces fiel, Señor, a tu palabra. Tú permaneces fiel, Señor, a tus promesas. Y sabemos que tu fidelidad, Señor, está en este lugar. Prueba de ello, Señor, es que eres tú el que nos mantiene, eres tú el que nos sostiene, eres tú el que nos afirma, eres tú, Señor, el que sigue creciendo tu obra, Padre. Podemos ver tu fidelidad y podemos ver tu grandeza, esa grandeza tuya, Señor, de la cual nosotros queremos anunciar, la cual nosotros queremos proclamar, la cual nosotros queremos que se vea, de tal manera que el mundo pueda darse cuenta también y que tu nombre sea glorificado. Nada más, Señor, que tu nombre sea exaltado. Gracias, Señor, por este tiempo. Señor, que podamos entender la palabra y que podamos, Señor, ver tu grandeza, que podamos entender que somos hijos tuyos, ovejas de tu prado, Señor, que podamos entender esa relación, que podamos, Señor, demostrar nuestra fe, Padre, y que podamos seguir caminando de tu mano. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén, amén y amén. Le damos un aplauso al Señor, iglesia. Gloria a Dios. Podemos ver la grandeza del Señor, ¿verdad? La grandeza del Señor lo vemos en este lugar, lo que Él está haciendo, lo que Él sigue haciendo y lo que Él seguirá haciendo con cada uno de nosotros. Vamos a darle al Señor lo que es de Él. Vamos a orar por nuestras ofrendas, por nuestros diezmos, no sin antes recordarles que vamos a estar, seguimos trabajando para nuestro Día del Amigo, 14 de noviembre, nuestro Día del Amigo. Ya les estaremos anunciando el lugar, la hora exactamente, pero mientras tanto nosotros sigamos trabajando con nuestros amigos, orando, sigamos pues ahí intercediendo por ellos. Vamos a visitarlos esta semana, que podamos estar visitando a nuestros amigos y supliendo también sus necesidades. Amén. Si tiene usted su sobre, vamos a orar, vamos a darle al Señor, decirle: Padre, te damos gracias una vez más, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú sigues hablando a tu iglesia, Padre. En esta hora queremos darte lo que es tuyo, Señor. De tu mano lo hemos recibido, Padre. Bendecimos, Señor, las manos que se levantan, así también las que no se pueden levantar, Señor. Tú conoces los motivos, tú conoces su necesidad, Padre. Pero te rogamos, Señor, por una fe en ellos, para que puedan creer, Señor, que primero es darte a ti, Señor, de lo mucho que tú nos has dado. Hoy te damos con alegría, con sencillez de corazón, pues tu palabra dice que tú amas al dador alegre, Padre. Por lo tanto, queremos honrarte con nuestras ofrendas, rogándote que sea para el extendimiento de tu obra, que seas tú multiplicando, Señor, cada recurso, Padre, en el correcto manejo de esta iglesia, Padre. Así oramos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Pueden acercarse, vamos a ofrendar. Gloria a Dios. Gloria a Dios, iglesia. Vamos a orar para despedirnos, así como estamos. Vamos a decirle al Señor: gracias una vez más, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, quienes han dispuesto de este tiempo, quienes han dispuesto, Señor, de estas horas para venir, para escuchar tu palabra. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús que nos lleves con bien a nuestros hogares, a nuestras casas, Señor, que podamos disfrutar de los alimentos en compañía, con la familia, Señor, ese alimento que nos nutrirá nuestro cuerpo, porque ciertamente nos hemos deleitado, Señor, y sabemos que tu palabra es la que nutre nuestro espíritu, y esa palabra, Señor, será discernida por nuestro espíritu, la cual nosotros entenderemos y pondremos por obra, Señor. Bendigo a tu iglesia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Estamos despedidos, iglesia.